bueno, pues ya es viernes. Si usted piensa salir a disfrutar de la noche y tomar alguna copa, recuerde que a partir de hoy ya estarán instalados los diferentes puntos de revisión del alcoholímetro. Recuerde, esto es para cuidar su vida y también la de los demás. Y si toma, no maneje. El programa Conduce sin Alcohol ha presentado resultados positivos en cuanto a la reducción de accidentes asociados al consumo de bebidas embriagantes. Son los policías quienes evalúan qué personas deben realizar las pruebas según sus condiciones físicas. Así empieza la operación de este trabajo. Hemos hecho este año ya, en estos 2 meses y medio, 125.215 entrevistas y únicamente hemos aplicado pruebas a 18.969. Porque no se le hace entrevista a todos. La prueba a todos, la entrevista, la policía ve si los ojos están llorosos, si huele aliento alcohólico, y es cuando él le pide que baje para hacerse la prueba. Si el resultado es negativo, el conductor podrá seguir con su camino. En caso contrario, el momento en que la tirilla y el alcoholímetro del aparato muestran que es positivo, empieza la cadena de custodia. El jefe de punto en ese momento pasa al agua, al conductor, ya que ha rebasado el límite, con el doctor para que le haga ciertas pruebas, le tome ciertos datos. Después pasa con el juez, que es el juez el que le da la sanción correspondiente, que va de 20 a 36 horas. Y después el propio jefe de punto lo pasa con la patrulla que tenemos ahí, que es la que lo va a llevar al torito. Y el vehículo no necesariamente debe ir al corralón, pero existen condiciones para que esto ocurra. Si va con un acompañante o varios acompañantes, el auto se puede designar siempre y cuando que cumpla 2 puntos muy importantes. El primero es que no huele alcohol y el segundo es que traiga su licencia de conducir vigente. Lo mejor es pensar en evitar riesgos y sanciones y no manejar en estado de ebriedad. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.